Bienvenido a una introducción al método Simplex. En esta lección vamos a resolver un problema de maximización estándar mediante el método Simplex. Una maximización estándar. El problema es un problema donde todas las variables no son negativas, y todas las restricciones. Tener este formulario aquí donde son menores o iguales a n y n no es negativo. Describo 9 pasos para aplicar el método Simplex para los problemas de maximización estándar. Repasaremos cada paso viendo un ejemplo básico. Pero antes de hacerlo, quiero definir variables activas e inactivas. Variables activas o básicas corresponden a columnas que contienen solo una entrada y una entrada distinta de cero. Variables inactivas o no básicas corresponden a columnas que no contienen solo entradas 1 y no 0. Esto es importante porque cuando aplicar el método Simplex, podemos echar un vistazo a la tabla para determinar el valor de las variables activas. Todas las variables inactivas será igual a 0. Así que para hacer un seguimiento de las variables activas, etiquetamos cada fila con el nombre de la variable activa o básica correspondiente. Si no lo hiciéramos, podríamos determinarlos al final, pero voy a mantener rastrearlos a medida que avanzamos. Así que aquí está nuestro estándar problema de maximización. Tenemos la función objetiva, estamos intentando maximizar, y tenemos nuestras limitaciones. Observe cómo los dos últimos solo confirman que x e y no son negativos. No los usaremos para realizar el método Simplex. Así que, paso 1, queremos convertir estas dos primeras desigualdades en ecuaciones que utilizan variables de holgura. Así que si 2x más, y es menor igual o superior a 5, debe haber algún valor que llamaremos s, para que podamos girar a la izquierda lado igual a 5, lo que significa que podemos escribir una ecuación 2x más y. Además de algún valor tiene que ser igual a 5. Ahora dejando un poco de espacio aquí horizontalmente, porque tendremos otras variables, queremos los términos similares para alinearse verticalmente. Para la segunda desigualdad, tenemos 2x más y es inferior o igual a 4. Así que a la izquierda podemos añadir otro valor, lo llamaremos t. De modo que x más 2 y más t sería igual a 4, no inferior o igual a 4. Ahora, para la tercera ecuación, iremos al paso 2. Vamos a establecer el objetivo función igual a 0. Observando la función objetivo, queremos que p siga siendo positiva, así que restaremos la x y términos en ambos lados, lo que nos dará negativo 2x menos 5 y más p. Plus p Igual a 0. Ahora estamos casi listos para configurar la mesa Simplex o el cuadro. Sin embargo, antes de hacer esto, voy a cambiar ligeramente la forma de estas ecuaciones. Incluyamos cada variable en cada ecuación. Así que escribiremos la primera ecuación como 2x más 1, y más 1s más 0t más 0p es igual a 5. Segunda ecuación que escribiremos una x más 2, y más 0s más 1t más 0p es igual a 4. Tercera ecuación menos 2x menos 5, y más 0s más 0t más 1p es igual a 0. Usaremos todos estos constantes en nuestro cuadro. Así que para configurar el cuadro que se da aquí, primero etiquetamos las columnas con las variables utilizadas, x, y, s, t y p. Nuestra primera fila, de nuevo serán los coeficientes de la primera ecuación. Así que observen que tenemos 2, 1, 1, 0, 0, 5. 2, 1, 1, 0, 0, 5. A continuación tenemos 1, 2, 0, 1, 0, 4. Y finalmente tenemos menos 2, menos 5, 0, 0, 1, 0. Así que menos 2, menos 5, etc. Lo último que queremos hacer es etiquetar las variables activas aquí a la izquierda, que serían las columnas que solo contienen 1 y ceros. Así que eso sería S, T y P. Así que se enumeran aquí. De nuevo, esto es opcional, pero sí me gusta mostrar esto. Ahora debo mencionar estos tablos representa una posible solución a nuestro problema. Esta no sería la P máxima. Por ejemplo, podríamos leer los valores de las variables activas de la tabla. La forma en que lo hacemos, mirando. En esta columna para S, observa cómo está activo, así que una S es igual a 5, entonces S es igual a 5. Mirando la columna T, una T es igual a 4. Así que es igual a 4.
Y mirando la columna P, una P es igual a 0. Así que P es igual a 0. Así que recuerda las variables inactivas, que serían x e y, sería igual a 0. Así que cuando x e y son iguales a 0, se cumplen las restricciones, pero observe cómo el beneficio sería 0. Así que para encontrar una solución mejor, aplicamos el método simplex. Así que aquí está el mismo cuadro. Paso 4, queremos seleccione la columna dinámica. Esta es la columna con el número más negativo en el lado izquierdo de la fila inferior. Si el número es el más negativo, sería el más a la izquierda de la recta numérica. Observe que esta sería la columna dinámica, porque -5 es el número más negativo a lo largo de la izquierda de la fila inferior. Paso 3, queremos seleccione la fila de tabla dinámica. Para ello, dividimos cada entrada en la columna constante por el positivo correspondiente en la columna dinámica. La relación más pequeña indica la fila de tabla dinámica. Así que solo nos preocupa la primera y la segunda fila. Así que 5 dividido entre 1 es igual a 5. Y 4 dividido por 2 es igual a 2. La fila de tabla dinámica nunca será esta última fila. Así que la relación más pequeña es 2, lo que significa que se trata de una fila pivotante. Paso 6, seleccionamos el tabla dinámica, que es la entrada en la columna dinámica y la fila dinámica. Sin embargo, el giro debe ser positivo. Tenga en cuenta que en este caso sería positivo 2. Ahora que tenemos el pivote, giraremos en torno a esta entrada. Así que aquí está lo mismo tabló, aquí está nuestro giro. Así que ahora estamos en el paso 7. Realizamos operaciones de fila para hacer que el pivote sea igual a 1 y el resto de los elementos de la columna dinámica igual a 0. Así que queremos que este sea 1, queremos este y este -5 para ser 0. Debo mencionar que algunos libros de texto no hagas que el pivote sea igual a 1, lo cual está bien, pero entonces hay pasos adicionales más adelante. Así que empecemos por hacer el pivote igual a 1, realizando una operación de fila. Así que sustituiremos la fila 2 con 1 dos veces la fila 2, es decir 1 dos veces 2 es igual a 1. Ya lo he hecho aquí. He reemplazado la fila 2 con 1 dos veces la fila 2. Observe que 1 dos veces 1 es 1 o 2, 1 dos veces 2 es 1. Sigue siendo nuestro eje. 1 2 por 0 es 0, 1 2 por 1 es 1 o 2, 1 2 por 0 es 0, 1 2 por 4 es igual a 2. A continuación queremos esta entrada y que esta entrada sea 0. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Así que de nuevo, aquí está el cuadro de la diapositiva anterior. Si queremos que esta entrada sea 0, podríamos reemplazar la fila 1 con la fila 1 menos la fila 2. Sigamos adelante y hagámoslo. Vamos a reemplazar la fila 1 con la fila 1 menos la fila 2. Y para hacer que esta entrada sea 0, podríamos pasar a la fila 3 y añadir 5 veces la fila 2. Vamos a realizar esta operación de fila a mano. Realizaremos esta fila operación en la calculadora. Así que aquí tendríamos 2 menos 1 2, eso es 4 2 menos 1 2 o 3 2. 1 menos 1 es 0. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 o 2, menos 1 o 2. 0 menos 0, y 5 menos 2 son 3. Ahora, de nuevo, podemos hacerlo a mano, pero sí quiero mostrar cómo podemos hacer esta operación de fila en la calculadora. Hay un par de formas de hacer esto en la calculadora. Voy a seguir adelante y hacer esto desde la pantalla de inicio. Así que para entrar en una fila, no uses los paréntesis. Así que voy a presionar segundo, abra el paréntesis, introduzca la fila 3, por lo que es negativo 2, menos 5. 0, 0, 1, 0, ciérrala. Así que está la fila 3. Y luego más 5 veces la fila 2. Así que abre el soporte ondulado, 1 2, 1, 0, 1 2, 0, 2. Y ciérrala. Pulse Enter, ahora. Dándonos una forma decimal, queremos la forma de fracción, así que presionaremos más, Enter, Enter. Así que tenemos 1 2, 0, 0,
5, 2, 1, 10. Podríamos haberlo hecho fácilmente a mano, pero cuando hay muchos de fracciones involucradas, usar una calculadora es una buena manera de no cometer un error. Ahora, al realizar estas operaciones de fila, observe que T ya no está activa, esta columna ya no contiene 1 y ceros. La nueva variable activa sería I. Así que reemplazamos esta T por I. Otra forma de ver esto sería mirar la fila y columna de nuestro pivote. Observe cómo está en la fila T y la columna I. Así que T es la variable de salida e I es la variable de entrada. Así que sustituimos la T por la I. Ahora, tomemos este cuadro en la siguiente diapositiva. El paso 8 dice repetir identificando la entrada más negativa en a la izquierda de la última fila. Pero no hay ninguno, todos son positivos, lo que significa que terminamos. Paso 9, una vez a la izquierda al lado de la última fila. No es todo negativo, se puede encontrar la solución. El valor de cada fila variable o variable activa es igual a la derecha más entradas en la fila. Todas las variables inactivas son 0. Así que mirando el cuadro, observe cómo S está activo, lo que significa que 1S o S es igual a 3, y mirando la columna I está activa, también está etiquetada aquí, una Y es igual a 2. Así que sabemos que S es igual a 3. Y es igual a 2. Y también P está activo, P es igual a 10. Lo que significa que el máximo de P con estas restricciones es de 10. Recuerda todos los inactivos las variables son iguales a 0, por lo que T es igual a 0 y X es igual a 0. Así que para resumir podríamos decir el máximo de P es 10 en is 10 at 0,2. Ahora bien, este es un ejemplo sencillo. Muchas veces tenemos repetir el proceso porque después de pivotar una vez, todavía tenemos aspectos negativos en a la izquierda de la fila inferior. Ahora, si comparamos esto con cómo solucionamos un problema similar mediante programación lineal, habríamos graficado la región factible en el plano de coordenadas porque nuestras restricciones son desigualdades en dos variables, habríamos encontrado los vértices 1, 2, 3, 4. Así que se divide en P, que he mostrado aquí. Observe cómo obtenemos la misma solución. El máximo es 10 con 0,2. Cuando aplicamos el método simplex, el algoritmo comienza en un vértice, digamos aquí, y se mueve a lo largo de los bordes del polítopo hasta llegar al vértice de la solución óptima. Espero que esto te haya resultado útil.